Bien, buenos días. Vamos el día de hoy a trabajar básicamente con el tema de APA y gestores bibliográficos, ¿no? Este es un tema muy importante en función de que en la sesión anterior habíamos analizado el tema de búsqueda de información científica y esa información científica tiene que respetarse los derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Y a través de qué lo hacemos? A través precisamente de citar y referenciar adecuadamente, ¿no? Entonces, el enfoque de la clase del día de hoy va a estar centrado precisamente un poco en conocer los estilos de normas APA. Vamos a trabajar también con gestor de APA con Microsoft Word, ¿sí? También un poco mencionar el tema del software antiplagio y también un gestor especializado para referencias bibliográficas, ¿no? Que en este caso vamos a utilizar Zotero porque es un sistema de software libre que permite precisamente poder utilizarlo de manera mucho más fácil y sencilla, ¿no? Comentarles a ustedes que la clase será el día de hoy, esta sesión de clase estará enfocado en dos aspectos, ¿no? Primero, una breve conferencia referente a estilos y citas bibliográficas y luego, básicamente, haremos una clase demostrativa, ¿no? Una práctica guiada de cómo llevar a cabo este tipo de citación en función del conocimiento que vayamos nosotros compartiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, en esa línea, básicamente, el objetivo nuestro es que ustedes conozcan las reglas de las editoriales de normas APA con el fin de producir textos académicos y científicos en la educación superior, es decir, que ustedes puedan aplicarlo en su vida universitaria y en su vida profesional, cualquier tipo de estilo que estaremos comentándoles más adelante a ustedes, ¿sí? Bien, entonces un poco entender que el día de ayer nosotros habíamos analizado las lo que significa la búsqueda de información científica y habíamos visto en ese análisis que podemos encontrar bases de datos especializadas, ¿no? Como Google Académico, por ejemplo, ¿no es cierto? DOA, que es una base de datos de directorio y que nos permite buscar revistas y artículos científicos, ¿no? Habíamos visto Cielo, habíamos visto Redalig, ¿no es cierto? Para lo que significa artículos y libros, ¿no? Pero otra fuente de información científica también están en donde, también en las tesis de grado, ¿no es cierto? Entonces, las tesis de grado también habíamos accedido a repositorios digitales, en donde podemos tranquilamente acceder a esa información, ¿no? De todas maneras, les invito a que ustedes puedan revisar nuevamente el video si es necesario, que se encuentre ya publicado en la página, en la plataforma virtual, ¿no? Allí se encuentra una breve explicación de la temática de búsqueda de información científica, porque es muy importante que nosotros entendamos que las fuentes de información únicamente válidas para llevar a cabo investigación o para nuestros estudios académicos son fuentes de información científica. Y la información científica se encuentra en dónde? En libros, libros que tengan debidamente, sean debidamente arbitrados, en artículos científicos, ¿no es cierto?, que tengan de igual manera ese concepto de arbitraje y que cada artículo científico tiene su ICCN, que es un número internacional para el artículo, y también tiene un DOI, que es el enlace directo al objeto del artículo, ¿no? Entonces también tenemos el artículo científico. También podemos encontrar nosotros en informes de trabajos de investigación, que en muchos casos en las bases de datos pues van a encontrar esos informes técnicos de investigación o que se llama literatura gris, ¿no? En donde también podemos encontrar información científica en ponencias en los congresos internacionales o nacionales, ¿no? Entonces también hay bases de datos que les permiten mostrar todos los congresos desarrollados y las ponencias en donde podemos encontrar información científica y por supuesto también en la última instancia también en las tesis de grado, ¿no es cierto? En la tesis de grado, tanto de grado como de posgrado, es decir, de maestrías y doctorados, donde se encuentra una gran calidad de información científica y que puede aportar hacia nosotros para construir nuestro marco teórico, para construir diferente información que estamos necesitando, pero por supuesto, allí tenemos ya la información, hemos encontrado información, ¿no es cierto? Y el siguiente paso, ¿qué nos toca hacer con esa información? Utilizarla, ¿cierto? Utilizarla. Y para poder utilizar esa información, ¿qué vamos a necesitar como una herramienta obligatoria? Los estilos y citas bibliográficas, ¿cierto? Porque tomaremos mucha información de esos artículos, de esos libros y necesitamos citar a sus autores. Necesitamos a sus autores para utilizar de manera ética la información que nosotros hemos encontrado, ¿no? Entonces, para eso está centrado precisamente esta clase, como un conocimiento previo para que entiendan de que la información científica tiene que ser utilizada respetando los derechos de autor y propiedad intelectual. Y la mejor forma de respetar es
citando a sus autores y referenciando a sus autores, ¿no? Y eso es la forma más ética de manejar la investigación. ¿Ok? Entonces, esto es un tema muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros tomamos una información de un artículo, de un libro, tenemos que citar. Caso contrario, estamos diciendo que nosotros somos dueños de esa información y podríamos meternos en problemas legales, ¿no? En problemas legales. Sí. También ayer habíamos un poco comentado el tema también que nosotros podemos encontrar información científica en acceso abierto y de pago. En acceso abierto significa bases de datos que están abiertas para poder nosotros utilizarle de manera libre y el acceso gratuito a cualquier artículo, ¿no? O a cualquier libro que podamos encontrar. ¿Ok? Pero también vamos a encontrar bases de datos de pago, que nos toca cancelar un valor determinado por algún artículo científico, ¿no? Y de hecho, yo les decía, las bases de datos científicas como Scopus, ¿no es cierto? Como Ciencia Direct, ¿ok? Son básicamente bases de datos de alto impacto, ¿no? Que tienen publicaciones de alto nivel. Y esas publicaciones obviamente tienen un costo, generalmente están entre $45 o 45 euros, dependiendo del país, el artículo que podamos utilizar, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que en esos casos de igual manera tenemos que aprender a citar y referenciar la bibliografía que nosotros un poco estamos utilizando, ¿no? Bien, dicho esto, empezamos un poco entendiendo que en el mundo académico sí existe básicamente una gran cantidad de estilos de citación, ¿no? Que a lo largo de esos años se han ido evolucionando. Cada uno de estos estilos indudablemente está asociado a alguna área del conocimiento, ¿no? A alguna área del conocimiento. Es decir, no todos los estilos se aplican a todas las áreas del conocimiento, sino que se aplican a diferentes áreas muy particulares. Y espero que el día de hoy ustedes puedan identificar cuál es el estilo que más se adecua a su área del conocimiento, que es la administración de empresas, ¿no? Entonces, la carrera que está asociada precisamente al emprendimiento, ¿no? Entonces, en esa línea es importante nosotros ir teniendo en cuenta que existe una gran cantidad de normas de citación y que eso va a depender el uso dependiendo de la política de la institución. También cuando nosotros publicamos un artículo científico, va a depender también del estilo, sí, del estilo que defina la revista, ¿no? Si la revista nos dice que utilicemos la norma IEEE o Harvard, pues nos toca utilizar esa norma, ¿no? Entonces, las revistas, los editoriales de las revistas definen y ahí dice lineamientos para publicar un artículo, ¿no? O memorias para publicar un artículo, entonces está definido claramente qué tipo de norma lo vamos o estilo vamos nosotros a utilizar. Entonces, ese es un tema muy importante entender. En el caso de ustedes de la vida universitaria, sí, el Consejo de Educación Superior y la CENESID definieron básicamente como una política que se utilice las normas APA, ¿no? La norma APA es la que va a permitir definir todo su formato para llevar a cabo una argumentación de una tesis, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros, tanto para tesis de grado como para sus trabajos de investigación, nuestros compañeros docentes le están exigiendo que se aplique normas APA. ¿Por qué? Porque la política universitaria está definida en esa línea. Que utilicemos la última versión, en este caso estamos en la versión 7.0, ¿no? En esa versión es la que tenemos que nosotros adecuarnos para aprender a citar y referenciar adecuadamente la información que hemos encontrado o localizado de diferentes fuentes de información. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a ir mirando que nosotros podemos encontrar una gran cantidad de estilos de normas, ¿no? De citación. Y dentro de ellos están las normas ISO 690, ¿no es cierto? Que son directrices para todo tipo de citación, ¿sí? Básicamente, menos para documentaciones legales, ¿no? Sí, esto implica básicamente que no se utilizaría tanto para el área del derecho, ¿no? Tenemos la otra norma que es la ACS, ¿no? De la American Chemical Society, que solamente es, por ejemplo, solamente para el área de los ingenieros en química, por ejemplo, ¿no? Las normas APA, que es la que nosotros utilizamos, que es la utilizada por la Asociación de Psicología Americana, básicamente define para las áreas de ciencias sociales, ¿sí? Las áreas de ciencias sociales, ¿no es cierto? Y educación, ¿ok? Entonces es un área que perfectamente puede caber aquí en el caso nuestro de las áreas de la administración, que es una área de la ciencia social, que podemos nosotros aplicar ese tipo de norma, ¿no? Tenemos también la Chicago. Sí, la Chicago también es ampliamente utilizada, sobre todo en artes y humanidades, ¿no? Y en este caso vamos a nosotros a ver que la Chicago también puede entrar en el área también del derecho, por ejemplo, ¿no? De hecho, se utiliza bastante para
esos temas, ¿no? Y también tenemos otra norma que es la Harvard, ¿no? La Harvard también que es de otro estilo, que se utiliza precisamente para las áreas de las ciencias duras, como la física, como las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿verdad? En el caso de las ingenierías, por ejemplo, ingeniería en sistemas o cualquier ingeniería en redes de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Ciencias de la computación, la norma obligatoria básicamente es la IEEE, ¿no? La IEEE es esta norma que se utiliza para hacer la citación, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las carreras de salud, sí, se utiliza la norma Vancouver, ¿no? Es decir, toda el área de salud que estudia en esas áreas, básicamente Vancouver viene a ser la norma que se utiliza para hacer publicaciones en áreas de salud, ¿no? Independientemente de estos estilos de citación, las herramientas que nosotros utilizamos, que haremos una clase demostrativa más adelante, básicamente ustedes podrán mirar allá que nos podemos cambiar de cualquier estilo, nos podemos cambiar a cualquier estilo. Lo importante es citar y referenciar. Y el estilo simplemente se adecua ya de manera automática a la herramienta que nosotros seleccionemos, ¿no? Por ejemplo, el propio procesador de palabras Word tiene su propia administración de gestor de bibliografías, ¿no es cierto?, de citas. Y lo podemos cambiar, si necesitamos en normas APA, lo podemos cambiarlo a Vancouver, lo podemos cambiar a Harvard, es decir, el formato se cambia automáticamente porque está programado para que se pueda establecerse en cualquier estilo de citas, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender. Lo importante es tener bien claro cómo citar y referenciar esa bibliografía, que es el aspecto central para poder nosotros respetar lo propio y lo ajeno, ¿no? Entendiendo lo propio que es una creación nuestra y lo ajeno significa que estaríamos usando alguna información del Internet, ¿no es cierto? Y ahí se aplican los derechos de propiedad intelectual. ¿Ok? Entonces, estos son los estilos de citas, ¿no? Entonces, como yo les decía, en el caso de ustedes, de su área de conocimiento estaría entre normas APA y entre la norma Chicago, que tranquilamente nosotros las podemos utilizar en esa práctica universitaria, ¿no? Entonces ahí ya les dejo ya el primer elemento fundamental que ustedes deberían considerar en esa base. Bien, entonces, uno de los problemas más fuertes que nos enfrentamos, los estudiantes universitarios, nos enfrentamos nosotros, es el tema del plagio, ¿no? Y el plagio, básicamente, hay que entenderlo, es ese concepto de apropiarnos de ideas ajenas que no nos pertenecen, ¿no? Y sin indicar el origen. Por lo tanto, que el lector entenderá que no, que son propiedad intelectual del autor documental, del documento general, lo que implica una atribución de méritos poco ético, ¿sí? Es decir, el plagio viene a darse en esa línea, entenderse que son ideas de otras personas que estamos nosotros haciéndolas como nuestras, ¿cierto? Y eso no es, eso es poco ético, ¿no? Y cae precisamente en la deshonestidad académica, o en el fraude académico, ¿no? Entonces, en esa línea, la Ley Orgánica de Educación Superior sanciona precisamente todo tipo de fraude académico. Y es por eso que hoy en día todo trabajo de investigación, toda tarea que ustedes remiten, por ejemplo, tenemos un sistema antiplagio, ¿no? En este caso teníamos antes Urkunt, ahora lo tenemos Turnitin, ¿no es cierto? Es una herramienta que está asociada a la propia plataforma y cuando ustedes envían un trabajo, a nosotros los docentes nos indica en qué nivel de coincidencias tiene. No estamos hablando de plagio, ¿no? Porque el plagio puede ser un plagio total, puede ser un plagio intencional o no intencionado, ¿no? Ya iremos hablando de un poco de estos temas más adelante, ¿no? Entonces existe esta herramienta al cual los maestros nosotros tenemos acceso y podemos nosotros evaluar si la tarea es original o no es original, ¿no? Entonces, para eso ustedes también tienen que tener en cuenta que cuando una tarea la presentan, tienen que ser de manera original, ¿no? Y más aún cuando también los sistemas de antiplagio también detectan la copia y pega directamente de inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, el sistema de antiplagio también determina si es que es una copia exacta del, eh, de la inteligencia artificial que están utilizando, porque se puede generar una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, la mejor forma, ojo, de evitar el plagio es, es esto, ¿no? Es citar correctamente, citar correctamente. Y citar correctamente evita caer en la subjetividad de ideas externas de otros autores, dota de autoridad, ¿no es cierto? Al documento, sobre todo, porque se está respetando la información de otros autores.
¿no es cierto? Permite identificar aportaciones de los autores, ¿no es cierto? Porque estamos tomando ideas y estamos citando de cierta información del documento y en la cual le estamos dando la aportación propia que ha hecho a esa investigación el autor, ¿no? Permite que se profundice, pues las citas actúan como enlaces, ¿no? Las citas nos permiten generar el enlace hacia el autor, ¿no es cierto? Ya hacia básicamente todo ese texto que ha producido ese autor, ¿no? Las citas permiten situar el contexto teórico, ¿cierto? Donde se analiza la información de la realidad que plantea el autor, ¿no? Y claro, nosotros también las podemos parafrasear, esas realidades, ¿no? A nuestro contexto, ¿no? Porque el autor vive otra realidad en otro contexto y nosotros puede ser que esa misma realidad también pase en nuestro contexto y puede ser ajustada a nuestra realidad y por eso viene una cita indirecta, obviamente, ¿no? Entonces, citar a veces te permite contactar también con los autores citados, ¿no? En muchos casos hemos tenido esa suerte, por ejemplo, de utilizar la metodología de investigación de Sampieri y tuvimos la oportunidad de tener un contacto con él directo, ¿no? Y pedirle ciertas explicaciones o ampliaciones de cierta información que en muchos casos se necesita, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender que citar correctamente nos va a evitar a nosotros caer en el plagio y dar el principio de autoridad a nuestro trabajo de investigación y sobre todo la originalidad, que es un aspecto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué hay diferentes normas de estilo? Pues sí, los estilos surgen por una necesidad de homogeneizar las prácticas de la escritura científica y de la escritura académica, ¿no? Pero obviamente esas normas y estilos no lo podemos hacer homogéneo en todas las áreas del conocimiento, porque las áreas del conocimiento son distintas, de distinta su naturaleza. Y es por eso que básicamente los estilos de redacción surgen desde diferentes lugares, ¿no? Primero de centros de formación, como Harvard, por ejemplo. La norma Harvard salió de la Universidad de Harvard, por ejemplo, ¿no? De la Universidad de Chicago. También estos estilos también han nacido de las revistas científicas propiamente, ¿no? Entre ellas han planteado algunas normas, como por ejemplo el NACTUR, por ejemplo, que es una norma obviamente para lo que significa las ciencias naturales, ¿ok? Y asociaciones científicas también que se han integrado y que han generado algunos estándares importantes para poder citar, ¿no es cierto? En este caso, la norma APA o las normas ASA, que son otras normas que se han estandarizado en el mundo entero y obviamente se han sido aplicados de acuerdo a las áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, hoy en día los investigadores utilizan principalmente las normas de su área, ¿no? Y es lo que he estado haciendo énfasis, ¿no es cierto? Sí, Chicago, Harvard, Vancouver, ¿no es cierto? Las Vancouver para áreas de ciencias de la salud, y ahí están las carreras de medicina, enfermería, terapia física, salud mental, por ejemplo, con la carrera de psicología, etcétera, ¿no es cierto? Que son aplicadas a distintas normas y por supuesto cada una de ellas tienen sus exigencias, ¿no? Es decir, el formato es muy distinto de una norma APA que una norma de Vancouver, por ejemplo, ¿no? El estilo de la letra puede cambiar también el tamaño de la letra, todo depende del estilo que nosotros estemos utilizando, ¿no? Y por supuesto, hoy en día las revistas son las que están definiendo básicamente el estilo de redacción de esas normas, ¿no? El estilo de redacción de esas normas. Entonces, yo les comentaba hace minutos específicamente que cada revista, cada comité editorial de una revista, y por eso les invito a que revisen el video que se encuentra ya subido en la plataforma, allí van a ver que cada revista tiene su propio comité editorial y ahí establece el estilo que tenemos que nosotros utilizar para publicar un artículo o para publicar una ponencia, por ejemplo, ¿no? Sí, o para publicar un ensayo también. Entonces o manuscritos también existen esas propias normas que tenemos que nosotros adecuarnos. ¿Qué pasa si no nos adecuamos? Pues simplemente el artículo no se publica, ¿no? No se publica y nos rechazan. Obviamente, lo mismo sucede también con la publicación de un libro, porque como habíamos comentado, la información científica tiene que ser evaluada, valorada por expertos, ¿no? Para ser autorizadas y ser utilizadas en el mundo científico y académico, ¿ok? Entonces, en esas líneas es un poco ir entendiendo estos temas, ¿no? Bien, entonces, como yo les mencionaba, el sistema de educación superior, las universidades e institutos del país, ¿no es cierto?, para su formación profesional, está definido que se utilice el modelo editorial Normas APA, ¿no? El modelo editorial Normas APA. Sin embargo, en la parte académica, pero cuando vamos a publicar, para hacer unas publicaciones ya
revistas especializadas, obviamente ahí vamos a tener que adecuarnos a cualquier formato de estilo que defina ya el comité editorial de la revista, ¿no? En este caso, como ustedes se encuentran en un proceso de formación, nosotros vamos a trabajar con el modelo de las normas APA, la séptima edición, ¿no? Esta séptima edición básicamente trae importantes cambios y ciertos reformas en cuanto al formato que ha definido la Asociación de Psicología Americana, ¿no? Y básicamente, como ustedes pueden ver, definen lineamientos, ¿no? Que deben seguirse en todo tipo de documento para que sea consistente la información y tenga todas las características de éticas que debe tener un documento, ¿no? Bien, entonces, como ustedes pueden ver, el manual de publicación de APA séptima edición básicamente define los principales lineamientos que se debe utilizar, ¿no? Tanto para el formato de un paper, para enviar un reporte de un artículo, para escribir un estilo, es muy importante, ¿no? Para establecer los mecanismos y estilos, para tablas y figuras, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando usamos texto y dar escritos de referencia a los autores, ¿no es cierto? Para generar la lista de referencias, sobre todo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta ese conjunto de lineamientos que define la propia guía de publicación de APA, ¿no? Entonces en esa línea ustedes vamos a ir viendo que tenemos ya la séptima edición y que se han hecho cambios importantes en esas líneas, ¿no? Que iremos un poco comentando en unos pocos minutos, ¿no? Entonces, si ustedes pueden fijarse, la norma APA define básicamente algunos aspectos para edición de nuestro artículo, nuestro libro, etcétera, ¿no? Y ahí están algunos elementos básicos que nosotros siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el papel blanco ahora es tamaño carta, antes era A4, hoy es tamaño carta. Utiliza solo una cara del papel. El tipo de letra, por ejemplo, define Times New Roman o Current New, por ejemplo, ¿no? Y el tamaño define dos, para títulos, tinta negra, el interlineado doble espacio, por ejemplo, para publicar un artículo, ¿no es cierto? La alineación todo a la izquierda, excepto citas mayores de 40 palabras. La sangría al inicio de cada párrafo. Y esto es muy importante entender. Sangrías en cada párrafo, ¿no? Termina un párrafo, hay que aplicar una sangría, ¿no? El texto es continuos, excepto referencias y anexos, ¿no? Referencias y anexos, ¿no? Entonces ustedes van a ir viendo que estos son los lineamientos que tiene una guía normal. Es decir, cuando usted presenta una tarea, tiene que tener usted se va a graduar mediante un trabajo de investigación, tanto en grado o como un grado de maestría, les van a exigir tener en cuenta estos elementos fundamentales, ¿no? Y si usted no le cumple, pues simplemente el tribunal que evalúa le va a decir no cumple con la aplicación de la norma SAP. Nos tenemos que cumplirla al pie de la letra cada uno de estos lineamientos que va a ser muy importante, ¿no? Así como en una propia tarea, ¿no? Entonces creo que vamos a ir un poco el día de hoy e ir analizando el tema de citas y referencias biográficas, que es el tema más importante, más allá de aplicar un formato que es una parte más de forma, ¿sí? Pero la parte más de fondo está en las citas y referencias biográficas, porque las citas nos permiten evitar caer en el plagio y nos permite también que el sistema no detecte como plagio. Si nosotros hacemos una muy buena adecuación de citas y referencias bibliográficas, el sistema antiplagio simplemente lo considera como válido y ya no le podrá poner como una coincidencia o subir el nivel de coincidencias, ¿no? Porque cuando existen niveles de coincidencia, por ejemplo, en la universidad se establece que hasta un 10% debe tener de coincidencia, ¿sí? Hasta un 10%. Pero ya cuando sobrepasamos el 80% estamos hablando ya de un plagio, ya un plagio intencional, que allí prácticamente se sanciona con la pérdida de la asignatura, cursos equivalente o la expulsión propiamente, porque ha caído ya a un nivel bastante fuerte. Llegar a un 80% ya es un nivel muy fuerte en coincidencias de plagios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite a nosotros bajar ese índice de coincidencias o de plagio? Es precisamente el hacer uso adecuado de las citas y referencias bibliográficas, el uso adecuado de citas y referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a entender que eh, para poder hacer citas y referencias bibliográficas tenemos que tener una estructura, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta aquí en esta primera pantalla qué es una cita y qué es una referencia bibliográfica. La cita permite precisamente, a partir de la identificación de un texto que estamos tomando, de una fuente de información que puede ser un artículo científico, nosotros tenemos que citarle al autor, ¿sí? Citar al autor, ¿sí? Se llama cita en texto. Entonces van a poderse fijar que la cita en texto, ¿qué tiene?
va a tener unos paréntesis, va a tener el apellido del autor, va a tener el año del autor y hoy en día un cambio que hizo la norma, la versión 6, la versión 7, es que tienen que definirse exactamente ese párrafo en qué página se encuentra. ¿En qué página está textualmente ese texto, no? Entonces hoy se incluye la cita y la versión 7.0 plantea que debería tener su número de página exactamente donde se toma la información. Y esto permite, como les decía, el sistema antiplagio simplemente revisar de manera rápida y mirar que se encuentra con todas las condiciones éticas de aplicación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos citado al autor de ese párrafo, obviamente al final del documento, ya sea un artículo en un libro, ¿no es cierto? O un manuscrito, un ensayo, ¿qué tenemos que hacer? Generar la referencia bibliográfica. Y la referencia bibliográfica viene a ser el detalle completo de esa fuente de información. Y esa fuente de información puede ser un libro, puede ser un artículo científico, puede ser un video, puede ser una página web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo, cuando nosotros igual, ojo, ojo, y eso es muy importante, y de igual manera, cuando hacemos uso de información de un video, tenemos que citarlo adecuadamente, ¿no? Y existe un formato definido para citar también un video, un caso judicial, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la referencia bibliográfica básicamente viene a definir con claridad todo el detalle, los datos importantes que tiene el, 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 la fuente de información. En este caso pueden darse cuenta que es un libro, ¿sí? Y básicamente la referencia bibliográfica que la tienen está el apellido del autor, Carlino, coma, el primer carácter de su apellido, el año del libro. Luego viene entre cursiva, viene el título del libro, ¿no? Dice escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica, ¿no es cierto? Hasta ahí termina el título del libro. La editorial es, bueno, el país donde se obtiene el libro es de Buenos Aires y la editorial es el Fondo de Cultura Económica. Es la editorial que publicó básicamente este libro, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, tenemos una cita y una referencia bibliográfica. La cita hace referencia directamente en qué parte del párrafo se encuentra el autor de esa información y la referencia bibliográfica determina ya con claridad todos los datos que tiene el libro, ¿no? En el cual hemos hecho uso de esa información. Entonces, por eso es muy importante entender, si nosotros tenemos 10 citas, nuestro artículo debe tener 10 referencias bibliográficas de manera obligatoria, ni una más ni una menos, ¿sí? Igual número de citas, igual número de referencias bibliográficas. Entonces, por eso es muy importante entender que para tener una referencia bibliográfica debe haber existido una cita, ¿no? Debe haber existido una cita, ¿sí? Y eso es muy importante entender, ¿no? Entonces, miren cómo se forma una cita, ¿sí? Una cita en texto significa entre paréntesis, el apellido del autor, el año de la publicación del libro y en la página exacta donde están las ideas o frases del autor. ¿Sí? Y en la referencia bibliográfica va el detalle de todo el libro, que ya también les pido que revisen en la clase anterior, cuando tocamos libros, nosotros explicamos que ustedes van a encontrar el ICBN, van a encontrar el título del autor, el año, la editorial, todos esos datos van a encontrar en las primeras hojas de cada libro. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros vamos a encontrar que una cita en APA está formado por los siguientes elementos que ya acabamos recién de mencionar, ¿no? Primero por los paréntesis, obligatoriamente los paréntesis para determinar que es una cita, ¿no es cierto? Luego viene el apellido o apellidos, porque un artículo puede tener varios autores, ¿sí? Si hay tres autores, serían tres apellidos que nos tendrían que estar prevaleciendo en la cita, ¿no? Obviamente luego viene el año de publicación, ¿sí? Y eso lo pueden encontrar en en las primeras hojas del libro, van a encontrar allí el año en el cual fue publicado ese libro o ese artículo científico también, ¿no? Luego viene la página, ¿sí? La página, ¿no es cierto? En la cual ustedes están haciendo uso de un texto determinado y exactamente allí va a permitir el sistema antiplagio determinar en qué página está, ¿no? Entonces, hoy en día la versión 7.0 ya nos plantea este gran desafío, ¿no? Y cada uno de estos parámetros está separado con una coma, ¿no? Con una coma. Esto indudablemente ahora lo hace los propios
gestores de referencias bibliográficas, ¿no? Nosotros no lo hacemos, sino simplemente tenemos que configurar para que nos genere de manera automática ya la cita, ¿no? De manera automática. Tenemos que llenar los datos y se nos va a generar automáticamente las citas. Y eso lo estaremos haciendo en la clase demostrativa. Bien. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de citas que nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto? Y vamos, el primer parámetro, a entender qué es una cita textual, ¿ya? Una cita textual. Tenemos entonces varios tipos de citas. Y la primera es la cita textual, ¿no es cierto? Y aquí les planteo un párrafo, este es un párrafo, ¿no? Y se van a dar cuenta de los colores en azul, que pongo los elementos que identifican la cita textual. ¿Por qué se llama cita textual? Porque estamos tomando de manera textual. ¿Sí? Y textual significa de manera tácita toda la información que tiene la fuente de información, un párrafo, estamos tomando, ¿no? Entonces, cuando se llama una cita textual y estamos sin cambiar ninguna palabra, textualmente, tal como está escrito en la fuente de información, lo tomamos, eso se llama una cita textual, ¿sí? Y básicamente lo debemos nosotros poner entre comillas, ¿no? Entonces, las comillas definen el concepto de textualidad, de cita textual, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que también generar la narración, y la narración debe empezar antes de el párrafo citado. Entonces ahí decimos García Arrieto 2021. Ustedes van a ver más adelante por qué. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no está en el formato que recién nos mencionó? Porque ese es un tipo de cita parentética que ya vamos a estudiar más adelante, ¿no? Es un tipo de cita parentética porque ha sido parafraseado. Dice García Arrieto 2021, la define a la educación a distancia como. Y ahí viene textualmente lo que dice el autor en ese libro de él, ¿no? Entonces, esta es una cita textual. Entonces, la cita textual va a tener como característica principal que debe estar entre comillas, ¿sí? Y al inicio de cada párrafo debe encontrarse parafraseado. Nacimos García Arrieto establece la educación a distancia, García Arrieto 2021, yo qué sé, establece principios para la educación a distancia como, y ahí va la frase textual, ¿no? Entonces siempre vamos a entrar en una cita textual, siempre lo primero que tenemos que entrar es con la narración hacia el autor. Estamos citándole al autor, ¿no? Y le estamos generando un conector con la cita textual que estábamos haciendo, ¿no? Se llama la narración que nosotros lo generamos. Entonces, esta es la forma de generar una cita textual. Luego tenemos también una cita textual corta, ¿no? Es decir, menos de 40 palabras, es decir, menos de 40 palabras. Hay casos que nosotros podemos tener, por ejemplo, eh, frases de importantes autores, por ejemplo, Simón Bolívar, he arado en el mar, por ejemplo, es una frase muy corta que de pronto yo quiero hacerlo referencia en escrito y pues simplemente lo puedo poner entre comillas, ¿no? Y entonces también cuando son menos de 40 palabras, por ejemplo, el aprendizaje significativo y dice, mire, es aquel que conduce a la creación de unas estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes, un ejemplo. Y ahí está el autor. Entonces, si se dan cuenta, el color azul está entre comillas, ¿sí? Díaz Barriga y Hernández en el año 2002, perdón, y la página 39. Ahí está establecida la cita. Si ustedes pueden ver, ahí tenemos dos autores. Ahí tenemos dos autores con una cita textual menos de 40 palabras, menos de 40 palabras, ¿no? Y ustedes pueden, el procesador de palabras les puede determinar, cuando ustedes marcan un párrafo, les va a decir cuántas palabras tiene, ¿sí? Entonces, cuando es menos de 40 palabras, también aplicamos una cita textual corta, ¿no? Entonces, el mismo concepto, sino que en la cita corta ustedes están viendo que lo estamos citando al finalizar el párrafo, estamos citando a sus autores. También es otro mecanismo idóneo poderlo citar, ¿no? Poderlo citar de esta manera cuando es una frase corta, ¿no? Una cita textual larga, y la cita textual larga puede ser de varios párrafos, perdón, de varias líneas que tiene un párrafo, ¿no? Hasta 8 líneas, ¿no? Y esta es una forma muy particular de citarlo, ¿no? Entonces, cuando la cita textual es muy larga, ¿sí? Ya omitimos las comillas, ¿sí? Omitimos las comillas y empezamos básicamente a establecer un inicio y un cierre de bloque. El párrafo. Y ustedes pueden ver la parte azul. Gracia 2006 es la cita, iniciamos abriendo al autor y lo cerramos al finalizar, quiero que vean al finalizar el párrafo, está el número de página. Entonces, esto, y está sobre todo también está con las sangrías. Las sangrías, un poco, tanto a la izquierda como a la derecha, se aplica una sangría. A la izquierda y a la derecha se aplica la sangría y tenemos una cita textual larga.
¿sí? Una cita textual larga. Claro, cuando se aplica la distancia de sangría, generalmente es de 1,3 centímetros, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿no? Lado izquierdo como lado derecho, ¿ok? Entonces, esta es la forma vuelta cuando tenemos una cita ya textual larga, ¿sí? Una cita. Pero se dan cuenta que aquí ya no estamos estableciendo las comillas. Lo que estamos estableciendo es el inicio del párrafo con el autor y cerrando el párrafo con la página exactamente entre paréntesis en que se encuentra el, eh, el año, el número de página del párrafo, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender cuando es una cita textual larga. Sí, de todas maneras, ustedes van a hacer una práctica y se van a dar cuenta, ¿sí? Van a darse cuenta, porque yo les he planteado una tarea precisamente para que ustedes transcriban un artículo y lo automaticen en una norma APA, ¿no? Aplicando el procesador de Word o aplicando Zotero. En este caso, yo les he planteado que utilicen Zotero, ¿no? Y se van a dar cuenta que nosotros podemos generar, y ustedes van a encontrar en el artículo, cuando ustedes hagan la lectura del artículo, van a encontrar todas estas citas que nosotros estamos mencionando, ¿no? Y esta es la forma correcta que nosotros podemos utilizar una determinada información, un texto determinado, ¿no? Entonces, nosotros, según el estilo de cita, vamos a nosotros también a tener una cita directa y una cita indirecta, que es el otro tipo de cita, ¿no? La cita directa y la cita indirecta. Este rato hablamos de citas textuales, recuerden, ¿sí? Hemos estado hablando de citas textuales, ¿sí? Citas textuales, corta y la larga. Y hoy nos vamos a centrar nuestro estudio en dónde? En la cita directa y en la cita indirecta, ¿no es cierto? En la cita directa se nombra al autor en el discurso y en la cita indirecta se nombra ideas o palabras de alguien quien se nos introduce en el discurso, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se establece la cita directa y la cita indirecta, ¿no? Miren una cita indirecta, ahí dice, ¿no? Los directores de tesis son considerados como los gatekeepers de la profesión académica y también como los agentes oficiadores de la profesión. Y ahí está la cita del autor, ¿no? Y una cita de Gerald Phillips Tatal explica muy bien que la labor social del director es el siguiente texto, ¿no? Miren, ahí está una cita directa en directo. Bueno, vamos a ir explicando a fondo este tema, ¿no? Pues vamos a centrarnos ahora en el análisis de cómo aplicar una cita directa y una cita indirecta, ¿sí? ¿Cuándo es una cita directa? Cuando nosotros hacemos referencia directamente a lo que dice el autor, ¿sí? Entonces, miren aquí. Miren, dice, como lo menciona Cuenca 2020, ¿no? Cuenca, ahí está, como lo menciona Cuenca, es un conector que inicia el párrafo. En la cita directa, ojo, por favor, en la cita directa, nosotros iniciamos mencionando al autor. O sea, el párrafo tiene que ser iniciado con una narración hacia el autor. Y ahí vamos a utilizar algunos conectores, como lo menciona, como lo argumenta, como lo establece, como lo manifiesta, ya son términos que nosotros tendremos que utilizarlo en función de la narrativa, ¿no? Entonces, lo importante es hacer mencionar al autor. Tenemos que mencionar a lo que dice textualmente el autor, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta que yo puedo poner dos formas de citas, ¿no? Una cita parentética y una cita narrativa. Si ustedes pueden darse cuenta, la cita narrativa hacia arriba, miren, Cuenca, entre paréntesis 2000. Y esta es la cita normal, ¿no? Cuenca, 2000, lo que nos decían las citas, ¿no? ¿Sí? Entonces también podemos convertir también es factible hacer de esta manera una cita narrativa, que ya estoy explicando más adelante. Pero en este caso, cuando hablamos de una cita directa, lo primero es empezar argumentándole y citando directamente al autor, ¿no? Y ahí establecemos las ideas que establece el autor, ¿no? Y establecemos las ideas que dice el autor en ese párrafo, ¿no? Entonces ya le estamos dando la credibilidad de que todo este conjunto de palabras que están escritas en este párrafo son de este autor, ¿sí? Entonces la cita directa empieza argumentándole, mencionando al autor, ¿sí? Al autor. Entonces es la cita directa, ¿ok? Que tengan bien claro, ¿sí? ¿Cuándo es una cita indirecta? Cuando nosotros tomamos ciertas ideas del autor y le contextualizamos a nuestra realidad. Y esta es la cita que mayormente utilizamos nosotros. Esta es la cita que mayormente utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos un documento y vemos que esa realidad de otro país también parece en mi país, ¿no? Si yo le digo, lo mismo sucede en la Universidad Estatal de Bolívar, ¿no? Existe un rol, un desinterés cuanto al uso del conocimiento adecuado y la relevancia de su utilidad. Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy parafraseándose a mi contexto, a mi universidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tomando las ideas de ese autor, ¿sí? Y contextualizándole a mi realidad. Entonces, ahí hablamos de una cita
indirecta. Entonces, y miren la cita indirecta, ¿cómo me doy cuenta que la cita, cómo me doy cuenta que es una cita indirecta? Cuando nosotros básicamente iniciamos el párrafo, la narración del párrafo y terminamos citando al final del párrafo. Entonces, todo lo que ustedes miren, González, Canon 2005, citando el párrafo. Claro, aquí nos faltaría ponerle el número de página, ¿no? Que eso obligatoriamente tenemos que hacerlo porque la versión 7.0 nos exige que pongamos el número de página en el cual está definido. Pero quiero que se entienda con claridad que una cita indirecta está ubicado al comenzar del párrafo y que básicamente el párrafo viene a ser una parafraseo, una contextualización de las ideas del autor hacia nuestra realidad. Lo adecuamos porque las situaciones son las mismas que se han presentado. Bien, entonces, dicho esto, vamos nosotros a entender y vamos a entender lo que yo decía hace un momento, ¿no? Los formatos de citas. Y nosotros vamos a encontrar dos tipos de formatos de citas. Un formato de cita parantética y un formato de cita narrativa, ¿sí? Y eso es muy válido. Generalmente las citas narrativas lo utilizamos en citas textuales, corta, larga, ¿sí? Sí, corta o larga, lo podemos utilizar en citas textuales. También la podemos utilizar en citas directas. Pero en citas indirectas, la que más utilizamos es las citas parantéticas, ¿no? Y retomo nuevamente, por ejemplo, este documento de acá es una cita parantética, porque está con los paréntesis, ¿cierto? Y acá ustedes pueden ver una cita narrativa, cuenta, coma, pese que es lo mismo, es lo mismo, pero suena mejor, ¿sí? Suena mejor y se tiene una mejor argumentación y narrativa utilizar una cita narrativa, sobre todo en citas directas o en citas textuales, ¿no? Es muy, muy recomendable utilizarlo esto, ¿no? Entonces, la cita parantética viene a ser la cita que tiene entre comillas, entre los paréntesis y tiene básicamente allí el apellido del autor, el año y la página, ¿no? Esa es una cita parentética. Y una cita narrativa significa que lo mismo, mire, lo mismo que está aquí en la cita parentética lo hemos convertido, dice Burga 2019 afirma, ¿sí? Ya no le ponemos el número de página, simplemente Burga, el año, nada más. Y esta se llama una cita narrativa. Esta es una cita narrativa, ¿sí? Y esta cita narrativa, ¿en dónde, repito, dónde vamos a utilizarlo? Generalmente en citas textuales y en las citas directas, ¿sí? En cambio, que la cita parentética vamos a utilizarlo con mayor frecuencia lo vamos a utilizar ¿en dónde? En las citas indirectas. Es decir, al finalizar el párrafo vamos a poner todos estos datos, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes conozcan y diferencien que es una cita parentética y una cita narrativa. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar artículos con este tipo de características. Y de pronto ustedes van a decir, pero esta cita narrativa no la cita narrativa es lo mismo que la cita parentética, sino es el formato que tiene la cita nada más, ¿no? Bien, entonces ustedes miren aquí algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de normas APA, el modelo referencial APA, va a presentar un listado de citas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice Duarte, J, S fecha. Vamos a encontrar de pronto artículos que no encontramos la fecha, pues le ponemos SF sin fecha. Y ahí está ambiente de aprendizaje tal, recuperado tal, porque esto es de una página web, ¿cierto? Una página web, ¿sí? Este es el formato de un libro. Un libro tiene un formato definido, ¿no? Tiene el apellido, nombre del autor, el abreviado, el año de decisión, el título y el título va en letra cursiva, ¿sí? Va el número de la edición del libro. Si no aparece la edición del libro, se solo entiende que es la primera edición, pero en algunos libros tienen segunda y tercera edición. Ya nos toca poner entre paréntesis la edición. Punto, tenemos que poner el lugar de la edición, que es Barcelona o el país, ¿no es cierto? Dos puntos y el editorial. Y es lo que les mostré anteriormente en un ejemplo, ¿no? Y así mismo podemos tener lo mismo de un artículo. De un artículo también vamos a encontrar el apellido, el nombre, ¿no es cierto? El título del documento, la palabra recuperado, todo eso, cuando hicimos la fecha de consulta del documento, ¿no? Eso en cuanto a referencias bibliográficas publicadas en un documento de Internet, ¿no? Y aquí está un poco más específico de un artículo, miren. De un artículo es mucho más detallado el formato APA, ¿no? Va el apellido, del autor con la inicial. Como aquí son dos nombres, aquí tenemos el signo Ampersand o I, que significa I, el otro apellido del otro autor con el apellido, el nombre las siglas del otro autor, el año, va el título del artículo, ¿no es cierto? Aquí va el nombre de la revista. Aquí va el nombre de la revista,
porque el artículo tiene, y fíjese en el día de la clase de ayer, también expliqué qué estructura tiene un artículo científico, ustedes van a ver todos estos datos que están mencionando, lo van a encontrar en el artículo, ahí están todos los detalles de este artículo, ¿no? Está también, ¿no es cierto? Está también el volumen, ¿sí? También está el número de página, y al finalizar también vamos a encontrar el DOI, ¿no es cierto? Es lo que yo les mencioné. El DOI viene a ser el enlace, es un código que se codifica al artículo para enlazarnos directamente al artículo, ¿no? Porque cuando nosotros buscamos en Internet un artículo, lo que vamos a encontrar es la revista, y ahí nos enlaza al artículo, ¿no? Pero si tenemos el DOI, nos enlaza directamente y se abre el artículo, ¿no? Entonces, esta es una forma de poder entender cómo un artículo tenemos que citarlo de manera adecuada. Esto significa una referencia bibliográfica, es decir, el detalle de la referencia bibliográfica, más allá de la cita que podemos encontrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuando son, por ejemplo, uno o dos autores, Delgado y Repiso, ¿no? Es la cita, ¿no? Cuando tenemos tres autores, Repiso, Torres y Delgado. Y cuando son más de tres autores, se utiliza este término que ustedes van a encontrar. García ETAL. ETAL significa y más autores, ¿no? Es un término griego que se utiliza para más de tres autores, porque van a encontrar libros que tienen cinco autores, van a encontrar de pronto artículos que tienen cuatro autores, cinco autores. Entonces, el formato de cita nos dice García ETL, significa que y demás autores, ¿no? García ETL y demás autores, como 2011. Cuando hagamos la referencia bibliográfica, ¿sí? La bibliográfica, básicamente vamos a, ahí sí a detallar todos los nombres de los autores, ¿no? Todos los nombres de los autores que están en la referencia bibliográfica. Pero cuando es una cita, tenemos que ponerla de esta manera, cuando son más de cuatro autores. Así es que, por favor, quiero que lo tomen muy en cuenta esto cuando ustedes lean el artículo y van a encontrar estos conceptos. Entonces, significa que este artículo tiene más autores, ¿no? Y otros autores que nosotros les llamamos, ¿no? El término latín. ¿Sí? Entonces, todo y solo lo que se cita en el texto debe aparecer en la bibliografía. El resto es falso, es relleno, ¿no? Es decir, solo todo lo que hemos citado debe aparecernos como referencias bibliográficas, ni una más ni una menos lo que dijimos. Cada cita debe tener su consecuente referencia. Cada referencia debe tener el texto menos, en el texto al menos una cita, ¿no? Si has leído obras que crees que han ayudado a escribir, por lo que no lo citas, no se debe incluir en la bibliografía, ¿cierto? Si no citas, no tienes que generar ninguna bibliografía. Entonces, eso es un tema muy importante, ¿no? Entonces, esto en cuanto a citas, queridos estudiantes, espero que haya quedado un poco bastante claro lo que significa una cita textual, una cita directa, una cita indirecta, que es los tipos de citas que más se utilizan en producción académica, ¿sí? Sobre todo la cita indirecta es la que más nosotros utilizamos en trabajos de investigación, en nuestras tesis que elaboramos, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante tener. Otro tema, tópico muy importante, también más allá del formato, más allá del formato, ahora de las citas, ahora también el tema de tablas y gráficos, ¿no? Este es un tema también muy importante que ustedes deben tener en cuenta. La versión 7.0 de normas APA ya establece también una estructura definida para tablas y gráficos. Miren, para tablas, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Poner la tabla 4, ¿no es cierto? Y el título de la tabla. Y este es el formato de tabla que ustedes deben encontrar. En el procesador de palabras tienen que encontrar este formato. No es el formato de rejilla, ¿no? No, es un formato. Si ustedes pueden ver en pantalla, por favor, fíjense este formato. Y esto lo vamos a encontrar más adelante en la práctica. Les voy a indicar el formato que tiene. Ustedes van a tablas y ahí van a encontrar este estilo propio de tabla. Este es el formato que nosotros utilizamos cuando es una tabla. Cuando es una tabla, ¿no? Y debajo se pone la nota de la tabla, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuando nosotros hacemos una tabla, ¿no? El cuadro es de este formato. Es de este formato exactamente. No es el común tabla que nosotros conocemos. No, no. Cuando hacemos un trabajo de investigación, este es el formato que nos asiste. En la versión 7.0 se pone la tabla número y debajo es el título de la tabla, ¿no? Porque la tabla tiene un título. ¿Ok? ¿Sí? Lo mismo sucede cuando es una figura o imagen, ¿no? Cuando es una figura o imagen, ¿sí? En la figura va en la parte superior, figura número uno, así sea, no, aquí se llama figuras, gráficos, imágenes, aquí cualquiera de estos, ¿no? Porque tenemos algunos, unos sinónimos, ¿no? Figura, un gráfico, una imagen, una fotografía, eso se llama figura. A la final se llama figura. El formato que se debe establecer es
figura número uno y poner el título de la figura y el gráfico que le corresponde, ¿no? Entonces, eso es muy importante y, por supuesto, si tengo tres, cuatro, la numeración es consecutiva, figura número uno, figura número dos, ¿no? Cuando ustedes ponen anexo y debajo le ponen una imagen, tienen que poner figura que represente el título, yo que sé, de pronto mapa de la Universidad Estatal de Bolívar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que tener bien en cuenta estos temas, ¿no? Entonces, prácticamente, como ustedes pueden ver, ¿sí? Como ustedes pueden ver, cada estilo, ¿sí? Tiene una tipología definido para cada formato, tiene un formato definido para cada estilo, perdón, ¿sí? Es decir, cuando nosotros citamos un libro, existe una forma de citarlo y de diferenciarlo, cuando es un capítulo de un libro, cuando es construcción de un congreso, cuando es un artículo de una revista, cuando es una página web, cuando es una tesis doctoral también, cuando es una noticia en prensa, cuando es un caso de leyes, cuando es una imagen, cuando es una película, cuando es un mapa, cuando es un programa informático, cuando es un artículo de una enciclopedia, cuando es un documento de un trabajo, existe el formato adecuado. ¿Sí? Entonces, cada norma tiene el formato adecuado. Yo he visto, por ejemplo, en los trabajos ponen fuente y ponen el video, el enlace del video no está bien puesto. Recuerden que el video tiene un título, tiene un autor, tiene una duración de minutos, todo eso. Existe un formato para establecer, en normas APA existe un formato para establecer un video. Lo mismo un blog. O sea, para cada fuente que nosotros utilicemos existe un formato definido en las normas APA, que ya lo veremos en la práctica, en unos pocos minutos vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a la siguiente etapa, una vez que hemos dado una breve visión de cómo aplicar normas APAS y estilos de referencias bibliográficas, vamos a hacer y a generar Word, vamos a generar citas de referencias bibliográficas, ¿no? Incluidas y tablas y gráficos, ¿ok? Es lo que vamos a hacer unos minutos más adelante. Y antes de terminar también el enfoque, también quisiera un poco lo que mencioné al inicio de la clase, es básicamente el tema del software antiplagio, ¿cierto? Nosotros tenemos, existe una gran cantidad de software antiplagio, unos de acceso libre y otros de pago, ¿no? Turnitin es el sistema que tiene la universidad y muchas universidades del país manejamos ya Turnitin. Antes de Urkun era una de las herramientas muy buenas y hoy fue absorbido por Turnitin, ¿no? Turnitin es la herramienta oficial que nos permite determinar el número de coincidencias y de plagios que puede tener un documento, ¿sí? Pero hay también otras herramientas en línea, como Plagiar Checker, por ejemplo, que es otra, es un documento que ustedes le suben en línea, les va indicando el número de coincidencias que tiene su texto. Y todas las coincidencias que me las encuentro, yo tendré que volverles a parafrasear nuevamente para cambiarlas para que pueda mejorar yo y bajar el índice de plagio, ¿no? La única forma es parafraseando y citando directamente al autor, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo Turnitin genera las coincidencias. Miren, todo lo que está de color morado significa que existe un nivel de coincidencias y nos dice en qué fuentes exactamente. Por ejemplo, ustedes pueden aquí ver que está uno 2 3 4 ¿sí? Y dice 93 es de coincidencia, es decir, todo este texto se encuentra casi copiado textualmente. ¿Y cuál es el problema? Que no se encuentra citado, no se encuentra citado. Entonces ya el sistema Turnitin le determina como un sistema de plagio, ¿sí? Y como ustedes pueden ver aquí dice 93 y debajo nos dice de qué fuentes están textualmente copiadas, ¿sí? Usted puede hacer clic y les va a llevar al enlace de esa información y van a encontrar que ahí está detallada esa información, ¿no? Entonces ahí lo que nos toca hacer es simplemente parafrasearle y ponerle la cita y la referencia bibliográfica y con eso prácticamente desaparece este porcentaje, ¿no? Citando y referenciando al autor, no van a tener problemas, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Bien, eso en cuanto a un software antiplagio. En cuanto a un gestor de referencias bibliográficas. Entonces, todo lo que yo he comentado en este momento de citas y referencias bibliográficas las podemos hacer con cualquiera de estas herramientas que están en pantalla, ¿sí? Para referenciar, tenemos Reference tenemos EndNote, tenemos Zotero. Zotero es la herramienta que vamos a utilizar nosotros porque es una herramienta de acceso gratuito y libre, ¿no? Y que la podemos simplemente descargarnos del Internet. Tenemos otra plataforma, Mendeley. Mendeley también es una plataforma muy buena para manejar y gestionar la información científica, ¿no? Sin embargo, es de pago, ¿no? Y así como RedFaceBase, por ejemplo, que es otro sistema, ¿no? Cualquiera de ellos nosotros nos podemos, cualquiera de estas herramientas las podemos utilizar. En el caso nuestro, la práctica va a estar centrada en utilizar Zotero. Zotero va a ser la herramienta en la cual nosotros utilicemos para nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es Zotero? ¿No?
¿Qué es Sotero? Sotero es un gestor de citas bibliográficas de carácter gratuito, eso es lo bueno, que funciona como un complemento de Firefox, donde podrás guardar tus referencias bibliográficas para la realización de trabajos, de memorias, proyectos, de tesis, etcétera, ¿no? Tanto de forma local como de Internet. Es decir, si tenemos un documento, un artículo en nuestra computadora, lo podemos utilizar Sotero para que nos genere automáticamente ya la cita y la referencia bibliográfica, ¿sí? Y si tenemos fuentes de Internet en Internet también, simplemente instalamos el complemento del plugin de Sotero y automáticamente nos captura la cita y la referencia bibliográfica y lo ponemos en nuestro documento. Sí, pues muy fácil, ¿no? Sí, entonces podemos gestionar y organizar las referencias bibliográficas, compartir tus referencias bibliográficas, integrar de forma automática tus citas y referencias bibliográficas, tanto a Word como a OpenOffice también, o también a Google Documentos, también podemos integrarlas, ¿no? Esas citas y referencias, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros, cuando ustedes ingresen a sotero.org, ¿sí? Ustedes van a encontrar que nos podemos descargar la versión 6.0 para Windows, nos podemos descargar, es decir, es una aplicación, se instala en nuestra computadora y nos ayuda allí a gestionar todos nuestros artículos, libros de manera digital que la tengamos y nos puede ayudar a generar de manera automática las citas y referencias bibliográficas, ¿no? Y si es que nosotros vamos a utilizar directamente desde Internet fuentes de información, ¿sí? También utilizamos el conector de Zotero, ¿no? Instalamos ese conector de Zotero en nuestro Google Chrome, perdón, en nuestro Firefox, ¿no es cierto? Y podemos también conectarlo, ¿no? Conectarlo para que automáticamente ustedes encuentren un artículo en Internet, automáticamente la tome para que nos genere las citas y referencias bibliográficas. Es decir, queridos maestros, queridos amigos, perdón, a esto. Es decir, nosotros no tenemos que generar esto. El sistema nos genera automáticamente este tema ya. ¿Sí? Porque si no, sería un trabajo tenaz estar haciendo uno por uno al formato que establecimos, ¿no? Entonces, para eso tenemos herramientas informáticas que es lo que hacen que automáticamente nos genera la referencia bibliográfica, nos genera la referencia bibliográfica, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a pasar a la parte práctica este momento, ¿sí? Vamos a pasar a la parte práctica este momento. Yo lo voy a hacer con el procesador de palabras Microsoft Word. Vamos a hacer, gestionar las citas de referencias bibliográficas y ustedes lo van a hacer Sotero. Ustedes lo van a hacer con Sotero. También voy a darles las primeras indicaciones. Voy a hacer una breve práctica de Sotero, pero ya ustedes lo van a hacer exclusivamente con Sotero, la generación de citas de referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, esa es la actividad individual que está planteada para que cada uno de ustedes haga. Es decir, usted va a buscar un artículo en Internet como de la clase de ayer de cómo buscar información científica, encuentra un artículo y lo automatiza con Sotero, ¿sí? Lo automatiza con Sotero. Esa es la idea de un procesador de palabras, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer acá en estos momentos, una práctica orientada en esa línea, ¿no? Entonces, conclusiones, ¿sí? La ética en la investigación académica es un tema muy importante. Hay que respetar lo propio de la gente, ¿no? Entonces, elabora tu trabajo académico y utiliza las citas y referencias bibliográficas, es la mejor forma para evitar caer en plagio, ¿no? Para evitar caer en plagio, ¿sí? Bien, hasta aquí la primera parte, la parte teórica, y vamos a continuar con la parte práctica, ¿no? Para que eso voy a grabar otro video ya exclusivamente de práctica, ¿no? Para que quede bien claro, definido el concepto y continuamos con la parte práctica. No sé si es que aquí hay alguna inquietud en esta primera apartado. No, no, ninguna inquietud. ¿Está muy claro el tema ya de las citas y referencias biográficas? Sí, sí, que solo ir revisando un poquito más para poder identificar mejor en los artículos cuando vaya a ser Sí. directa, indirecta, dependiendo de qué tipo de cita vayamos a ocupar. Perfecto. Bien, entonces ahora, Matías, voy a parar el video y vamos a continuar con otro video de vuelta de una clase práctica, ¿no? De la clase práctica. Voy a hacer una clase demostrativa de cómo lo aplicaríamos en Word y también cómo lo haríamos con Sotero, ¿no? Para que ustedes pues, se facilite la tarea que tienen que hacer. Sí. Perfecto. Listo. Entonces revisaríamos eso y ya. Sí.